el calentamiento y la humidificación del aire, lo que queremos hacer, lo que prácticamente es lo que realiza este módulo, es calentar el aire, pasar del punto 1 al punto 2 calentándolo y después con ayuda de la bomba lo vamos a humidificar y ver qué resultados tenemos al final. Pasar en el punto 1 de temperatura y en el punto 3. El módulo podemos ver que en esta zona ingresa el aire frío y vamos a calentar en esta zona de acá. Para eso, aquí tenemos una pantalla en la que podemos verificar las temperaturas de entrada T1, T2, T3, los puntos de humedad 1, 2 y 3. ¿Ya? Presentados por los sensores que están en los puntos respectivamente. Ya. Ahora vamos a encender la bomba y el interruptor de purga. Para que una vez calentado el ambiente, empezamos a hacer que se mueva del punto 2 al punto 3 y humidifique de esa forma el ambiente calentado. Y como podemos ver acá, la humedad va a aumentar. En la práctica pudimos obtener dos diferentes tipos de temperatura y de humedad relativas en los tres diferentes sensores del equipo de calefacción y humidificación. En los primeros datos se obtuvo las temperaturas, en las cuales estarán viendo a continuación, de que estábamos calentando el aire para así hacer para que el sistema sea de calefacción, lo que quería decir que mientras mayor sea la temperatura, cambio menor iba a ser la humedad relativa. Y eso se puede evidenciar tanto más en el otro ejemplo, en el cual el punto 3, que era el punto de la salida total de todo, hay en cambio una baja de temperatura porque empezamos a humidificar el aire. ¿Ya? Ahí empezamos a humidificar, por ende la temperatura empezaría a bajar y a disminuir en el punto 3, ya que el punto 1 y el punto 2 se pueden decir que se mantienen un poco estables entre los dos rangos. Pero en el punto 3 es donde más evidente se ve, porque en la anterior imagen se veía lo que la humedad relativa era muy baja, en cambio la temperatura era muy alta. ¿Ya? Pero en cambio en los otros datos se ve que la temperatura es muy baja, más baja de lo que era, pero la humedad relativa creció elevadamente. Al igual pueden ver lo que son las temperaturas de bulbo húmedo, la entalpía, el volumen y la cantidad de agua que se encontraba en el ambiente en las unidades que se encuentran en la carta psicométrica. Vale recalcar que para los segundos datos que tuvimos, se toca usar las tablas psicométricas de las cartas psicométricas del ingeniero Miguel Ortega López y Adrián Peña, debido a que en las cartas psicométricas que se nos fueron dadas en las clases no se puede trabajar con la humedad relativa que nos daba, que era del 84.7. Para acondicionar el aire en condiciones de invierno, tenemos que elevar la temperatura, a su vez que elevamos la humedad, puesto que el aire al al subir su temperatura, disminuye su humedad relativa. Es por esto que debemos humidificar el aire para que su valor esté entre 60 y 40 respectivamente. Y en el caso de verano, deberíamos, primero tenemos que menorar la temperatura. Y al menorar la temperatura, su humedad relativa aumenta. Es por esto que debemos, que digo, aumenta. Es por esto que debemos deshumidificar el aire eh, para que su valor igualmente se encuentre entre 60 y 40 en porcentaje para condiciones de confort. Se concluye que el acondicionamiento del aire depende no solo de la temperatura, sino también de la humedad, pues este juega un papel importante en situaciones de confort. Y se recomienda que a la hora de humidificar el aire y deshumidificar este, se tenga en cuenta que la humedad relativa debe estar entre el 40 y 60%, pues estos valores de porcentaje son idóneos para un buen confort térmico. Gracias. Como recomendación, se sugiere que se tome en cuenta
el sector en el que se va a trabajar y la región planetaria de esta misma, ya que si es un lugar que tiene las estaciones y varía bastante la temperatura, para querer humidificar o controlar la humedad relativa de la misma, necesitamos saber cuándo es invierno y cuándo es verano y determinar, basado en eso, nosotros sabemos cuándo vamos a humidificar o secar. Ya, como conclusión, a la práctica del laboratorio de refrigeración, nos dimos cuenta que para querer aumentar la humedad relativa del aire o del ambiente, nosotros tenemos que primero pasar por 3 puntos en las gráficas, que son del 1 al 2, calentar el aire o el ambiente, y del 2 al 3, que son humidificarlo. Y de esa forma nosotros es como controlamos nuestra humedad relativa. Y depende de si es que queremos aumentarla o disminuirla, se calienta o se enfría. De ser el caso de enfriarla, se va del punto 1 al punto 2 a enfriar, y del punto 2 al punto 3 se deshumidifica o se seca. Una conclusión que se puede tener tras el desarrollo de esta práctica es que al final de esta se puede evidenciar lo que se requiere tanto para diferentes climas. Por decir, no es lo mismo lo que va a requerir un sistema de refrigeración en Quito que en Guayaquil, porque en Quito se va a necesitar calentar el aire debido a la baja temperatura que se debe tener, al menos en las estaciones más drásticas, que son por los meses de diciembre, enero y ahí. Mientras que en Guayaquil se va a necesitar en cambio enfriar el aire, por lo que la temperatura allá llegan a estar hasta 30 grados por estas fechas, así que es algo que se tiene que considerar mucho al momento de realizar las conexiones y saber qué se tiene que hacer en estos equipos. Una recomendación que puedo dar es que tengan siempre a la mano esta carta psicométrica, que en nuestro caso se la puede encontrar en la fundación de personas mayores, que queda arriba que queda en la parada de los buses de Bengala que saben dirigirse al valle. Que esta carta psicométrica, a pesar de estar en unidades inglesas, sirve mucho, por lo que esta te permite trabajar con valores en los cuales las cartas psicométricas normales, como son estas, no se tienen.